Da la casualidad de que el tema del que yo voy a hablar, lo he visto ahora al ver los carteles, coincide con el primero que se dio en estas jornadas pastorales, es la formación y específicamente la formación espiritual. Después hablaremos de, claro, no es la única formación de un sacerdote o de un candidato al sacerdocio. Está todo el aspecto externo, que después se va a hablar, de relación con las personas, importantísimo. Está todo el aspecto de la formación intelectual, está todo el aspecto de la formación humana, diríamos en el sentido de ser una persona social y sociable y abierta, todo lo que es insertarse en la vida social. Entonces son aspectos importantísimos. Pero a mí me ha tocado este que viene con este título, asegurar el crecimiento interior. Porque hablamos de ello hace ya un año, el doctor Albert Ribot, hace ya un año, pues es un tema, yo he trabajado en cosas de estas, estoy metido en cosas de estas, siempre he estado metido en cuestiones de atención de chicos. Ahora mismo soy director espiritual junto con otros del seminario de Pamplona, pues procuro también buscar y formar vocaciones, tengo monaguillos, que están ahí también algunos preparándose, y bueno, pues este realmente es un tema muy central, y lo que aquí ponía son experiencias personales al mismo tiempo ilustradas con muchas. Estos son temas que son temas conocidos, temas sabidos, pero siempre son temas importantes. Precisamente uno de estos en la parroquia, esta es San Nicolás, donde voy todos los días de fiesta, a misa todos los domingos y días de fiesta, ahí porque tenemos monaguillos, y también suelo hacer a los niños que vienen a comulgar, les doy la bendición, les digo, para que seas un buen cristiano. Y hace 3 años, muy simpático, uno que tenía unos 6 años, dijo de repente, pero yo ya soy cristiano. No, le enfadó un poco, como que dijera, bueno, para que seas cristiano, ¿no? A veces nos puede enfadar, o quizá el planteamiento no es muy simpático de entrada. Hay que formarse. Una persona que dice, bueno, ya soy adulta, yo ya estoy una persona desarrollada, ya tengo experiencia. Sin embargo, delante de Dios, primero, que si no nos hacemos como niños, no entraremos ni mentalmente ni físicamente en el reino de los cielos, vamos a decir, ¿no? Y después, que son cosas conocidas, pero nunca conocidas del todo. Que Dios, o sea, que ser cristiano es algo conocido y al mismo tiempo desconocido, una novedad, es lo que tiene de bonito también. Es una novedad, si no es una novedad, ya como quien dice hemos dejado de ser cristianos. Si para nosotros ser cristiano no es todavía una novedad, una llamada, Dios es Padre, ya lo sé, bueno, y al mismo tiempo tiene que ser una novedad que Dios es Padre, susceptible de muchos redescubrimientos a lo largo de la vida, tal cual, y así casi todos los temas cristianos, todos los temas centrales. Y uno dice, formación, la formación sacerdotal, la formación cristiana al final es formarse en Cristo, eso siempre es una novedad, nunca estamos formados, ni estamos formados nosotros, ni están formados los candidatos al sacerdocio, ni están formados estos niños. Todos tenemos que ir constantemente adquiriendo esa forma nueva. Ahí está toda la teología de San Pablo, toda la antropología de San Pablo. El paso del hombre viejo al hombre nuevo, nunca dado del todo. Algunas veces entre las controversias o las diferencias confesionales, cuando se habla del tema de la gracia, se ve como los protestantes tienden a retrotraer la renovación interior hasta después de la muerte. Es entonces cuando se realiza la transformación de la persona. Bueno, podríamos discutir que ya se hace algo antes, y es verdad, pero al mismo tiempo es verdad que hasta el final no estamos formados en Cristo. Ya lo dice San Pablo, y eso pertenece, diríamos, al criterio de la fe. Por tanto, siempre estamos en esta posición de formarnos, de aprender a formarnos, de aprender a formar. Antes decía que había preparado esta posición con tiempo, resumiendo cosas que están en un escrito que tienen allí en la carpeta. Me ha parecido mejor, sin embargo, hacerle como una especie de introducción, también porque es un criterio de la vida académica que la mejor manera de aburrir es decirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está intentado compendiar todo, y si se dice todo esto, pues diríamos es como una especie de ametralladora de ideas, Entonces lo tienen ahí para leer
Y bueno, yo honestamente me parece que todo lo que digo aquí es totalmente conocido. Y al mismo tiempo pertenece a esas cosas que todos tenemos que volver a conocer. Para formarnos nosotros mismos, para formar a los demás. Y al final, ¿qué dice de nuevo? ¿Qué puede pretender uno decir aquí de nuevo? Nada. Sería una pretensión absurda, ¿no? Incluso equivocada, porque sería herética en el sentido clásico de la héresis, algo nuevo, pero algo nuevo que está fuera de sitio, ¿no? Las cosas más importantes ya las sabemos, ya están ahí, y al mismo tiempo las tenemos siempre que conocer de nuevo. Bueno, entonces había hecho, que tienen esta hoja aparte como esquema del cual yo aprovecharé algunas cosas, al niño este, por cierto, que no vive en Pamplona, pero viene en las vacaciones, en Navidad, que apareció otra vez, le dije, porque ya va creciendo, esto pasó hace 2 años, y le dije, bueno, yo estoy rezando por ti, ¿sabes por qué? Dice, porque hacen falta muchos sacerdotes. Ahí se quedó la cosa, a ver. Tantos milagros pongo aquí en la vida ordinaria. Acabamos de decir algo que no perder la capacidad de asombro en la vida cristiana, no perder el sentido de la novedad, el parecer que uno ya se lo sabe. Hay un criterio económico que es que el valor depende de la necesidad y también de la escasez. Pero hay cosas muy importantes que no son escasas y son muy valiosas. Nosotros lo vemos con los ojos de la fe. Es muy valiosa cada persona, y hay cerca de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Abundan, incluso se podría pensar que muchos sitios sobran, en China, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar, bueno, tanto chino. Sería una consideración al final poco cristiana, ¿verdad? Y, no sé, desenfocada, al final. Las personas no sobran, cada persona es valiosa. Incluso cuando en algún momento tenemos alrededor demasiadas, ¿no? Bueno, pues no hay que perder capacidad de asombro, y aquí tampoco. Hay muchos temas que necesitan asombrarse. Aquí había puesto algunos. El asombro del inicio de la vida humana, lo dejamos. El asombro son milagros naturales, El asombro de cuando una persona empieza a hablar. El adquirir la lengua es una especie de milagro natural. Es una especie de milagro natural también, quizá del cual tenemos menos conciencia, la expansión espectacular, quizá diga algo mañana el doctor Enrique Rojas, este tema, diríamos, cuando la adolescencia permite el conocimiento abstracto y de repente se abren las puertas del mundo, se abren las puertas del universo. Y se abren las puertas de una manera, tiene que ver con la formación espiritual, de una manera totalmente nueva, capacidad de abstracción, con un curioso dinamismo, donde con chispazos muy pequeños se ve en ello una luz completa, y aparecen las fascinaciones, los enamoramientos propios de la juventud, ¿no? Que son una novedad también, las grandes perspectivas intelectuales y espirituales. Un pequeño detalle y en ello se ve una gran injusticia, o al revés, se ve la actitud adecuada de lo que tiene que ser la justicia. Un pequeño detalle y se percibe algo de la maravilla de lo que es la santidad, o la plenitud divina, o el amor de Dios. Un pequeño detalle, y a lo mejor es un chispazo que provoca una vocación, porque en esa inteligencia virgen, fértil, despierta, las cosas impactan de una manera que nunca más van a impactar con la misma fuerza. Y es así, un dinamismo incontrolable. Por otra parte, muy, muy hermoso, muy bonito, del cual, no solamente tenemos que admirar, sino también aspirar a que permanezca vivo en nosotros. Hay una juventud de espíritu que hay que mantener y tiene que ver con esto. Capacidad de poder seguir admirándose de las cosas importantes, también de las cosas de la fe. Bien, el descubrimiento de la vocación, todo realmente milagros y poco controlable. Desde ese punto de vista, pensaba yo meterme un poco con el título que me han puesto. No es una cosa, falta de educación, sino simplemente un pequeño recurso, ¿no?, para darle interés, que es, el título era asegurar el crecimiento interior. Pero ¿se puede asegurar el crecimiento interior?
¿No es demasiado optimista este título? O también, si lo vemos con un poco más de profundidad, ¿no es demasiado pesimista? Lo optimista sería pensar que nosotros somos capaces de asegurar el crecimiento interior de otro. No, evidentemente, ni del nuestro propio. Pero también es un poco pesimista porque lo que tenemos delante es tan importante que no se puede manipular, diríamos, como se manipula una cosa material. Aquí no hay técnica. No hay técnica para conseguir que una persona sea mejor. Precisamente porque lo más importante es que es libre. Estamos en lo que es el núcleo del acto educativo, que es que tú estás delante de una persona que es libre. Entonces, tú puedes ser ocasión, puedes dar contexto, puedes a veces dar ejemplo, puedes ser a lo mejor, sin pretenderlo porque sería ridículo al final, ocasión de esos chispazos, quizá. Pero el dinamismo, en realidad toda la educación, el protagonista es el educando. Y aquí también. Y esto, diríamos, son de esas convicciones que no importa repetirlas, porque es que uno, en cierta manera, está en una posición de poder, en una posición preferente cuando educa, o cuando está frente a estos monaguillos que digo, o cuando está frente a posibles candidatos al sacerdocio, que pueden llegar a ser candidatos o que ya se están formando. Uno está en una posición, sabe más, puede más, más mayor, tiene más experiencia, y sin embargo, el protagonista es él. El que tiene que amar a Dios es él. Y uno no es nada más que la ocasión, ¿verdad? Esa convicción es muy importante en el ámbito educativo y aquí también. Por eso, toda educación, también la formación espiritual, es un arte. Ars artium es una famosa consideración de San Gregorio Magno al inicio de su Regula Pastoralis, ¿no? Es el arte de las artes, arte de las artes. Y un arte significa, no es una técnica. Tienes delante una persona libre. Y por tanto, el gran reto, salía antes el tema de los petit monstres, cómo conseguir ganarse el corazón, cómo mover el corazón. El gran reto, cómo conseguir que quieran. Además, exige, digamos, una gran implicación personal con mucho desprendimiento. La formación es un tipo de paternidad también, como todo este tipo de relaciones, donde se ejerce la paternidad espiritual, en lo que tiene de más noble, que es una peculiar donación de sí. Que quiere decir que uno está al servicio de que otra persona crezca, sin perder el sitio que tiene que tener, pero realmente está al servicio. Y uno está al servicio de personalidades que están menos hechas, que son más irresponsables, que fallan más que uno mismo, que a lo mejor, pues porque son precisamente unos irresponsables y unos caóticos, gente joven, pues a lo mejor resulta que ellos no vienen, pero tú tienes que estar. Es decir, exigen de ti más en cierta manera, lo que exigen de ellos. Y hay que estar dispuesto a esa relación. Y es muy importante también porque entre las muchas cosas que tenemos que hacer, a veces pues no tenemos tiempo suficiente. Sin embargo, hay que buscar el tiempo suficiente para poder formar gente con una atención muy, muy dedicada, muy entregada. Por eso que decimos, porque él puede fallar, es un crío sin hacer, pero tú no puedes fallar, porque si fallas mucho, romperás la relación, o si fallas mucho, no conseguirás que se forme, no conseguirás transmitirle nada, ¿no? Exige un estar ahí. Luego también un gran desprendimiento personal en el sentido de no buscar de ninguna manera una especie de correspondencia. Ya es un gran don de Dios poder contribuir a que se formen vocaciones, pero cualquier intento de sacar, diríamos, algún beneficio que no sea espiritual de eso, lo deforma bastante. Hay que tener mucho desprendimiento justamente para mantener la libertad de la persona que formamos. Por ejemplo, que pueda preferir formarse con otro, por ejemplo. Que en algún momento prefiera hacer las cosas de otra manera, por ejemplo. Que no ponga el interés que uno pone, por ejemplo. Bueno, son cosas a las que hay que estar dispuesto porque forman parte de esta especie de relación desigual, como es también la relación paternal. Y es muy importante también para que tenga el tono espiritual que tiene que tener. Es decir, forma parte también de la educación del formador mismo y de ese desprendimiento y de esa paternidad espiritual, el que, por ejemplo, quiera a todos igual.
cada uno como es, pero a todos igual. Que no se introduzca un factor humano que a lo mejor no es malo, pero que acabaría deformando. En todos los aspectos formativos de la vida de la Iglesia, también en lo que no es la vida de la Iglesia, la educación, hay que tener una generosidad que es igual con todos. Y en el criterio y en el ámbito sobrenatural, más todavía. Más todavía. No solo por la cuestión clásica de las amistades particulares, sino porque pueden introducirse faltas de justicia, ¿no? Porque con uno tiene uno más afinidad, con otro menos, sino porque deforma siempre un poco la cuestión. Ahí se trata de que la gente se encuentre con Dios y, bueno, es en el fondo el ejemplo que veíamos este mismo domingo de San Juan Bautista, que es capaz de cederle al Señor sus discípulos, porque no piensa que sean suyos, son del Señor. Es lo mismo que tiene que hacer uno. Bueno, el gran reto de la educación es mover el corazón al final, no es llenar la cabeza, aquí también. ¿Cómo conseguir que quieran adquirir los distintos aspectos de la vida cristiana? ¿Cómo conseguir que los amen? ¿Cómo conseguir que los descubran? Hay una frase que es muy bonita, que se atribuye a mucha gente, y yo la verdad que he dedicado un poco de tiempo a buscar de quién es. Educar no es como llenar un vaso, es como encender un fuego. Se atribuye a Aristófanes, no lo encontré en las obras de Aristófanes. Se atribuye a Montaigne, no lo encontré. Se atribuye al poeta irlandés Yeats, no está. Es más, se sabe de dónde viene la equivocación, porque es el típico libro que tiene varias citas. La 23 y la 24 se corrió el número, y entonces desde entonces se atribuye a Yeats una frase que no es suya ni está en él. En realidad es un resumen de una frase más larga de Plutarco. Educar no es como llenar un vaso, es como encender un fuego. Muy bonito. Y además la pura verdad. No es como llenar un vaso, no es meter cosas, no es decir cosas, es encender un fuego. En el ámbito de la vida espiritual también, es encender un fuego. ¿Encender un fuego de qué? De todos los aspectos de la vida espiritual que luego se señalan, ¿verdad? Cómo adquirir la caridad, la oración personal, la participación en la vida de la Iglesia con tantas dimensiones, la conversión cristiana, el trabajo, la responsabilidad. ¿Cómo educar en todo eso? Hay que encender un fuego. No basta transmitir unos contenidos, no basta explicar cosas, no basta decir cosas. Aquí ponía, ¿se puede enseñar la moral? La teoría sí. Pero ¿y las disposiciones? ¿Cómo se logran las disposiciones? Hay resortes conocidos que también son los grandes resortes de la educación en todos los aspectos. Hay uno básico que es el condicionamiento, que, bueno, ciertamente no es el más bonito, la coacción, pero siempre es necesario. ¿A qué hora hay que llegar al seminario? A las 8. Dice, no, es negociable. No, no es negociable, no. Pura coacción. Pura coacción. Todos conducimos con mucho amor de Dios y con gran respeto por el prójimo. Pero si te meten una multa de 300 euros cuando pasas un pueblo a 80, claro, ya no pasas a 80 nunca más, ¿no? Respetas mucho más, respetas al prójimo mucho más con esa coacción encima, ¿no? O sea que la coacción es muy feo, pero no cabe duda que cumple un papel en la vida humana. Ahora, en el umbral de la formación es el menor, es el umbral mínimo de los mínimos. Siempre está, pero el mínimo de los mínimos, ¿verdad? Lo he puesto porque es que existe. Y además, no puedes prescindir del pecado. Ni es el ideal, ni es lo que tira para arriba, ¿no? Simplemente el umbral mínimo. Después hay que recordar el eros platónico, que es tan importante en la vida educativa, ¿no? Que es enamorarse de lo que es bello. Enamorarse de lo que es bello. Que, como hemos dicho antes, en una situación de juventud, pues todavía es mucho más fuerte, porque con unos chispazos se percibe, unos chispazos que son muy difíciles de controlar porque no se sabe por dónde vienen, ¿no? Pero hay que procurar provocarlos, de alguna manera. El encuentro con la santidad, el encuentro con el amor de Dios, el encuentro con la importancia de la conversión, el encuentro con la importancia de la humildad, el encuentro con lo bonito que es la entrega, el encuentro con lo bonito que es darse a los demás. Bueno, esos son chispazos. Hay que buscar a ver cómo se dan, cómo descubren que son bonitos. ¿Cómo descubren que son bonitos? Hay que multiplicar las ocasiones. He sabido, el famoso libro de Werner Jäger, de Paideia, sobre los ideales de la educación griega, dice, bueno, dice en el prólogo muy bonito sobre lo que es el humanismo, dice, claro, la esencia de la educación es los modelos, los ejemplos.
son los que mueven. Verba, ¿cómo es? Exempla traum, ¿no? Los ejemplos son los que mueven. Las palabras ilustran, pero los ejemplos mueven. Y claro, los ejemplos de la vida cristiana, uno mismo tiene que intentar ser ejemplo sin pretender ser el ejemplo. Claro, el ejemplo de la vida cristiana sobre todo son los santos. Los santos. Y tanta gente que procura ver la vida cristiana. Siempre hay que procurar, siempre es el gran instrumento de la educación, de la formación. Y después, claro, el eros platónico, en realidad, eso no es cristiano, aunque es una cosa humana valiosa y digamos que puede conectar también con lo cristiano. Está el amor personal. Al final hay que descubrir el amor personal a Dios, que lleva a la fidelidad, que es al final lo más importante. Formar, estoy en el punto 4 del esquema que he proporcionado, es ayudar a que aparezca la forma. Claro, no es troquelar, en realidad es imposible troquelar, porque como hemos dicho, son seres libres, además, ni siquiera indirectamente, vamos, no hay por dónde, pero aparecer la palabra formar un poco puede parecer eso, ¿no? Formar, dar forma. Bueno, no es dar forma, es contribuir a que aparezca la forma. Lo primero es si hay sujeto. No sé, la experiencia un poco, para hacer una afirmación seria, pues harían falta grandes números. Al final, pues yo no tengo grandes números, tantos números como para hacer una estadística, ¿verdad? Pero yo tengo la impresión que la mitad de los voluntarios están locos, ¿no? O sea, la mitad de los voluntarios que se te presentan diciendo yo quiero tal, está loco, ¿no? Está loco, hay que tratarlo con mucho respeto también, pero está loco, ¿no? La mitad suele estar loco. Ahora, entre la otra mitad suele haber bastante. Esta misma semana me ha mandado uno, el arzobispo de Pamplona, un chico, bueno, yo creo que no hay sujeto, ¿no? Digamos, una cosa que decía, muy bien, muy buena persona, está dispuesta a todo, pero no hay sujeto, ¿no? Bueno, pues, no sé, digamos, no, es un tema pues, que hay que resolver y ya está, ¿no? Bien, bueno, este hombre lleva, esto ha sucedido hace 10 días, hace 4 días, llevo 5 días recibiendo chistes de este hombre que está mandando cada 3 minutos chistes, ¿no? En el WhatsApp que me he puesto hace poco. Bueno, no hay sujeto. No pasa nada, ¿no? Puede ser una buena persona, pero no puede ser un candidato al sacerdocio seguramente. Bien, eso hay que discernir. Después hay una labor de fondo y de detalle, como todos saben. De fondo, que es más incontrolable, porque es la que venimos hablando, que es poner en suerte para los grandes descubrimientos, que ahora volveremos a detallar los cuales son. Y luego hay una labor de ajuste, de retoques, de percibir qué falta y qué sobra. Muchas veces pues sí se puede concretar más, qué falta y qué sobra en una persona, qué le falta y qué sobra. Sí, eso. Claro, la forma, el modelo al final es Cristo, ¿verdad? Y esto, como todas las cosas de la fe, como todas las cosas que usamos demasiado y que hay que procurar que no pierdan su brillo, ese brillo que hemos dicho al principio, que no se agoten, que no se conviertan en una cosa sobada, pero claro, que la forma de Cristo es una cosa siempre viva, siempre verdad, siempre es un reto, siempre al mismo tiempo es algo bonito, pero además tiene rasgos muy claros porque, bueno, antes decía, yo me dedicaba a la antropología cristiana y al final la gran verdad de la antropología cristiana es que el ser humano está hecho para identificarse con Cristo, esa es la gran verdad. Y esa verdad, bueno, yo lo pensaba cuando hacía el manual, esta verdad no hay que dejarla en un terreno tan teórico que no tenga aplicación. Dices, muy bonito, sí, pues no. ¿Y qué significa? No es lo que significa literalmente las palabras, sino qué significa eso en la vida. Pues significa muchas cosas, porque Jesucristo, al cual conocemos su perfil moral y espiritual, hasta cierto punto, dentro del misterio de la psicología de Cristo, pero bueno, sabemos que su rasgo espiritual determinante es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios, una voluntad amorosa, con una entrega personal, no es simplemente una especie de, no sé, antes nos hablaban al hablar del derecho de una especie de obligación exterior, no es eso, pero cumplir la voluntad de Dios, es el gran tema de la identificación espiritual con Cristo, el amor a Dios que lleva a cumplir su voluntad.
y a intentar descubrir cuál es la voluntad de Dios en cada momento. Eso es el gran tema. Y eso es un rasgo realmente existente, que hay que conseguir asegurar el crecimiento. Hay que procurar que una persona lo descubra. A mí me parece un tema muy bonito el de ayudar a las personas a que hagan actos de entrega a Dios. Lo parece muy importante para los jóvenes. Que se pongan delante de Dios y decir, Señor, lo que tú quieras. Este domingo mismo teníamos en el Salmo responsorial esta frase: aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. El gran tema. Precisamente a los monaguillos, después de misa, les suelo poner, los ponen ahí, van pasando, ahí mismo en la sacristía, en una mesa van pasando, y les pongo un propósito. De los pequeñitos, claro, unos y otros se ponen los pequeñitos, los hermanos, los más pequeños, viendo uno ahí de 2 años, que también. Y este año les he puesto a varios, a los más pequeñitos también, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque eso, bien dicho, me dio mucha alegría. Uno de los chicos que ya lleva 4 años, y en fin, a ver qué pasa, pues que me contaba pues que lo hace cuando va al colegio y entra un momento en la capilla y dice, pues Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es muy bonito, ¿no? Eso es el inicio de una vida de servicio al Señor, que tiene que ser así, ¿no? Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Bueno, pues esos rasgos de Cristo hay que conseguir que aparezcan, ayudar a que se desarrollen las disposiciones interiores. Entre ellas quería destacar, no simplemente ahora vamos a terminar pues recordando un poco cuáles son los aspectos. Una de, quizás no es tanto para los niños, es como para cuando las personas van madurando y se dan cuenta, precisamente como nos damos cuenta todos, poniéndonos delante de el reto que supone imitar a Cristo, cumplir la voluntad de Dios, lo que es el pecado, lo que es la conversión, lo que es el amor de Dios que nos quiere a pesar de ser pecadores. Me llamó la atención porque en este libro ahora no me acuerdo cómo se llama, el Cardenal, tiene distintos títulos, algunas traducciones, de entrevistas al Papa actual, pero cuando era arzobispo de Buenos Aires, cuenta como una gran experiencia personal suya espiritual, la sensación, vamos a llamarlo así, ahora no acierto con sus palabras, podría haberme traído el texto, de haber sido convertido y perdonado por Dios. Eso dice que para él es muy importante, para su vida espiritual. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Vamos, que eso lo ve que es una cuestión importante en la vida espiritual, la alegría, la alegría, el agradecimiento de haber sido perdonados, de ser queridos por Dios. Gran tema. Los chicos, especialmente los chicos jóvenes, a veces pueden tener una cierta, con todo el barullo que llevan encima, y siempre ha habido, pero digamos también con todas las ocasiones que tienen hoy a la mano, ¿verdad?, de tener una cierta sensación de indignidad. O de, bueno, todos somos indignos, pero al mismo tiempo, aunque tenemos que luchar por vivir de acuerdo con la dignidad de la vida cristiana, ¿no? Pero al mismo tiempo, en medio de eso, la seguridad de que Dios nos perdona y nos quiere. Gran tema también para la vida espiritual, ¿eh? Cumplir la voluntad de Dios, y por el otro lado también el saber que Dios nos quiere, aunque a veces no cumplimos su voluntad, ¿no? Y crecimiento en ese agradecimiento que Dios nos quiere a pesar de no ser como teníamos que ser. Bueno, entonces son como actitudes fundamentales. Y aquí ahora simplemente la presentación de estos 5 aspectos que los tienen desarrollados en este documento que les he dicho aparte, y que, bueno, son cosas todas ellas sabidas. Simplemente aquí están ordenados un poco con una intención de que sean prácticas, ¿eh? Que son, digamos, claro, podríamos añadir más, ¿verdad? Pero el primero de todos que hay que desarrollar en una persona y que hay que descubrir en uno mismo, ¿no?, es la caridad. Esto no es una frase tampoco, es un tema para estar constantemente redescubriendo. La primera gran actitud cristiana es la caridad, el doble mandamiento de la caridad. Se ordena al amor a Dios real y el amor a Dios, el que ama cumple mis mandamientos. En el sentido no externo de una imposición externa de unos mandatos, sino de intentar cumplir la voluntad de Dios en cada momento, procurando buscar cuál es, con los distintos modos como nos llega la voluntad de Dios. De manera genérica, en unos mandamientos, normativa, de manera
personal, cuando la propia conciencia se da cuenta que aquí hace falta esto, hace falta lo otro, en las cosas que nos dicen, en las cosas que nos piden, en el régimen de la vida de la Iglesia, donde también nos llega la voluntad de Dios por los cauces institucionales, donde se nos pide una cosa u otra. Bueno, todo eso es la voluntad de Dios. Y la caridad con Dios también es amar su voluntad, verse ahí. Después está toda la cuestión de la oración personal, tema que hay que suscitar en los que pueden ser candidatos al sacerdocio cuando tienen un mínimo de madurez, bueno, y en los que ya son seminaristas o candidatos al sacerdocio y en nosotros mismos, ¿no? Me parece a mí muy centrada en esa devoción. Me llamó la atención ya hace muchos años, con ocasión de unas clases que tuvo que dar sobre la virtud de la religión, al repasar Santo Tomás de Aquino, que habla de los actos propios de la religión, decía, son los actos de devoción. Claro, devoción en latín significa donación de sí. Me parece muy bonito, que lo más esencial de ponerse delante de Dios es la devoción, pero no en este sentido, diríamos, del gustito por una práctica más o menos lejana. Bueno, también puede tener su sitio, no hay que despreciar nada. Pero lo que es los actos de entrega personal al Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Después, todo un tema muy articulado, que aquí solo está enunciado, que está un poco más articulado en los papeles que les digo, en ese documento, de sentir con la Iglesia. Pues la oración personal, ya sabemos, no es la devoción, no es una cosa personal, aislada. La relación con Dios nuestra es en la Iglesia. Es en la Iglesia. Entonces hay todo un aspecto que es la liturgia, todo un aspecto externo de la oración. Bueno, externo está mal, no está bien empleada esa palabra. Un aspecto, vamos a decir, estructural, tampoco es bonita, no, ahora no me sale, no voy a improvisar. En la liturgia, ¿no? Insertado en lo que es la vida de la Iglesia, insertado en lo que es la misión de la Iglesia, muy importante, la responsabilidad que tienen que seguir también los candidatos, insertado en lo que es la comunión, tema siempre importante, el preferir, aprender, muy importante, aprender a ser elementos de comunión donde quiera que se esté. Aquello de bienaventurados los pacíficos, poner paz. Y por tanto huir también de toda una serie de cosas que hacen daño, entre las cuales están, a veces una tontería, pero que tiene la murmuración, la crítica, y todo tipo de... Hay que aprender a superar divisiones en cualquier sitio y amar al que es distinto también en la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, tema importantísimo, pero solamente lo he enunciado. La conversión cristiana es el descubrir en qué tiene que convertirse uno. Lo tiene que descubrir cada uno, se le puede ayudar desde fuera, todos tenemos que convertirnos. Es el aspecto, podríamos decir, ascético de la... Uno se pone delante de Dios, sí, también hay que aprender a convertirse. Hay que aprender qué nos hace bien, qué nos hace mal. Y cada uno tiene que aprenderlo él mismo. A todos nos hace bien y mal, más o menos lo mismo, pero cada uno tiene que aprenderlo. Y luego, otra cuestión última, que no nos podemos olvidar en la vida de un sacerdote, que es interior y es exterior, todo lo que es la cuestión del trabajo. Se dice que en la época moderna se prolonga la adolescencia. Bueno, se prolonga la adolescencia porque faltan responsabilidades, se adquiere mucho más tarde y a veces falta trabajo también. Antes el gran tema que hace madurar, por un lado, son las responsabilidades, por el otro lado, el trabajo. Eso también a los candidatos. Bien, estos son los aspectos, lo podrán ver un poco más desarrollados en el documento. Muchas gracias.